Estamos acompañando al apóstol Pablo en su segundo viaje misionero y la semana pasada lo vimos en Tesalónica y en Berea, dos ciudades un poco en contraste, mientras unos rechazando fuertemente el mensaje, una ciudad de Berea dispuesta a escuchar, pero sobre todo, enfáticamente lo digo, a confrontar ante las escrituras que lo que Pablo estaba enseñando fuera verdad. Era muy importante y quiero hoy hacer honor a los bereanos, hacer honor a esa ciudad y a ese interés por meditar, por leer, por confrontar con las escrituras esta predicación. Y vamos a hacer algo un poco más dinámico, que invite un poco a esa meditación. Y voy a pedir la colaboración de varias personas aquí para que leamos juntos esta porción que nos corresponde el día de hoy, que tiene que ver con Pablo en la cuna de la cultura griega. Vamos a ver ahora a Pablo en una ciudad muy reconocida y fundamental en términos de cultura, de desarrollo del pensamiento, universal e históricamente. Ha llegado Pablo a esta ciudad de Atenas, nos lo encontramos en el capítulo 17 de Hechos, y es una porción, una historia, una experiencia de estos apóstoles, o de Pablo particularmente, tan importante y tan, digamos, destacado en todo este relato del libro de los Hechos, que vale la pena que lo leamos con mucha observación. Así que les voy a pedir, si vienen con el deseo de escuchar algo emocional que los haga llorar, no, hoy no los voy a hacer llorar, no voy a predicar. Les voy a invitar a que leamos juntos la Biblia, meditemos, y si usted tiene que tomar decisiones inteligentes más que emocionales hoy, con base en lo que vamos a leer, pues lo invito a que lo haga. Así que vamos a leer por porciones y de cada porción vamos a hacer un pequeño análisis, ¿sí? La primera porción la vamos a llamar el contexto. El contexto. Y vamos a referirnos a los primeros dos versículos. Yo voy a, las personas que ya les pedí el favor que me ayudaran con la lectura para que estén pasando por aquí la primera persona. Hechos 17, 16 y 17 es esa introducción al relato de hoy, y por eso lo llamamos así, el contexto, es decir, dónde se desarrolla esta historia. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y los piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Muchas gracias. Con esas pocas palabras, Lucas, el autor de este libro de los Hechos, está presentándonos el contexto donde se desarrolla esta historia. Veamos cuáles son los elementos de ese contexto. Usted tiene allí su texto en la Biblia, pero vamos a resumirlo con 5 cosas. En primer lugar, nos está hablando del lugar. ¿Cuál es el lugar donde desarrolla esta historia? Atenas. Bueno, Atenas es una ciudad, como lo hemos llamado aquí, cuna de la cultura griega, que es, digamos que reducir un poco lo que significa cuando digo cultura griega, porque seguramente alguien va a pensar, bueno, griega, pero lo que no nos damos cuenta muchas veces es que la cultura griega está en las raíces de la cultura occidental, que nosotros estamos con énfasis en mucho de esta cultura griega. De hecho, en nuestros colegios y universidades, bueno, por lo menos en mi época, yo no sé, todavía enseñan filosofía en la universidad, en la iglesia, en el colegio, sí están enseñando filosofía todavía. Bueno, siempre nos enseñan filosofía. ¿Y cuál es filosofía? Griega. Y muchas cosas que nosotros pensamos, paradigmas que tenemos ya desarrollados, forma de pensar,
son de origen de esta cultura griega, aunque no lo sepamos. No sabemos por qué pensamos así, pero tenemos. Y ni decirlo en nuestro idioma, ¿no? Porque nuestro idioma español tiene muchas raíces griegas. Así que no solamente está Pablo en la cuna de la cultura griega, sino en la cuna de nuestra cultura, de nuestra forma de pensar. Y dice que llegó, como lo solía hacer, ¿a dónde? A la sinagoga, es decir, en Atenas, pero llegó como hacía en las demás ciudades donde ya había pasado, derechito a la sinagoga. Y en la sinagoga, ¿quiénes estaban? ¿Cuál es el público que se encuentra? Pues judíos, ¿verdad? Son judíos. Él siempre hizo eso en cada ciudad a la que llegaba donde había sinagoga. Pues en Atenas, esta ciudad que estamos llamando cuna de la cultura, era en ese momento el centro del pensamiento, el centro de la cultura, el centro de la academia, el centro universitario del mundo. Allí se podía pensar cualquiera que llegara, que iba con el propósito de aprender algo, porque ese era el atractivo de la ciudad. Era la cuna de muchos filósofos de este, digamos, imperio cultural que eran los griegos. Pero en esa cultura y en ese momento, en esa ciudad, con estas particularidades, también había una sinagoga judía. Y Pablo fue allá, a esa sinagoga. Y nos habla también de dice que también estaba en la plaza, ¿no? Es decir, que no solamente estuvo en la sinagoga, sino también en la plaza. Es decir, la plaza nos implica un lugar abierto. La sinagoga era judíos y piadosos, digamos, judíos prosélitos. Pero en la plaza era más abierto, había público, y si tenemos en cuenta que Atenas era una ciudad que era visitada por mucha gente por ser lo que era una capital, pues otras personas escucharon. Pero ¿cuál era el ambiente de esta ciudad? ¿Qué describe esta introducción, este contexto? Entregada a la idolatría. Totalmente entregada, es decir, como que era algo absolutamente común. Y no tiene nada de raro si lo asociamos con la cultura griega. Ustedes saben que los griegos eran politeístas, si se le puede llamar así a las creencias en diferentes fuerzas, poderes, dioses. Tuve la oportunidad o lo hice a propósito de irme a ver ayer el Odisea, que está ahora como en cine. Hacía mucho tiempo no iba a cine. Aproveché la salida de mi esposa del hospital y yo le contaba que iba a estar el sábado allá. Entonces dije, bueno, en lugar de hospital, vámonos al teatro. Y nos fuimos a ver esta película Odisea, que tiene raíces precisamente en esta cultura, ¿no? La Odisea. Y ellos tienen una cantidad de creencias en dioses y fuerzas. Ellos tienen esa búsqueda de tener contentos a todos los dioses, porque el tema no es cuál dios es mejor que el otro, sino lo importante es tenerlos entre el bolsillo a todos, porque cada uno lo ayuda en una situación diferente. Así que ellos creían en todas estas fuerzas. Hoy en día nosotros asociamos todo ese pensamiento con mitología. Se conoce como la mitología griega y por eso sirve mucho para películas, pero para ellos originalmente no era simplemente leyendas, eso era lo que creían, eso era su religión, su religiosidad, creían en todas estas cosas. Así que era normal que toda la ciudad estuviera llena de imágenes, de altares, de estatuas dirigidas o rindiendo culto o haciendo sacrificios a esos diferentes dioses que maneja la mitología griega. Pablo se encuentra con ese ambiente. Lo tercero que menciona este contexto es la emoción. Una emoción que tiene Pablo, ¿cuál es? Dice que su espíritu se enardecía. No usamos mucho esa palabra, pero ¿qué significa que se enardecía? ¿Qué interpreta usted? ¿Cómo? Enojado, irritado. La palabra literalmente significa irritarse. Estaba irritado. Pero dice su espíritu se enardecía, ¿no? Estaba muy, muy enojado. No se le nota mucho, pero la descripción que hace Lucas es muy clara. Su espíritu se enardecía. En cuarto lugar se menciona una acción. ¿Qué hizo Pablo o qué llegó a hacer a esa ciudad? Dice que discutía
discutía. Ese es el acto de él. La emoción es algo como interno, en su espíritu se enardecía. Pero externamente él llegó a discutir. Seguramente es una palabra que puede generar la idea de que llegó a pelear, ¿cierto? Pero la palabra, y por eso la coloco aquí entre paréntesis, dialégeto, seguramente le suena a usted algo en español, ¿no? A propósito de nuestras palabras que vienen del griego. ¿De qué le suena a usted? Diálogo, ¿cierto? Diálogo, palabras griegas, está compuesta por dia, que es a través de, es una preposición, dia, la misma dia de diámetro o diacrónico, todos esos dia es a través de algo, y logos es palabra o argumento, o asunto, ciencia. Entonces, diálogos o dialogueto es entrar en una discusión lógica y a través del habla, es decir, a hablar, ¿cierto? A intercambiar ideas. Así que se puede usar no solamente en un sentido de confrontación, sino incluso en una, como nosotros llamamos, un conversatorio. Eso era lo que Pablo estaba haciendo. ¿Con quién? En la sinagoga. Esta introducción, este contexto nos está hablando de en la sinagoga y en la plaza, pero nos añade la contraparte. Es decir, ¿con quiénes estaba discutiendo? ¿Quiénes eran? Judíos y piadosos y los que concurrían. Es decir, que en la sinagoga él encuentra judíos y gentiles que habían abrazado la fe judía. Es decir, eran creyentes judíos, aunque no fueran de origen judío. Esos eran los piadosos. Y por supuesto, al estar en las plazas o en la plaza, pues también llegaban personas que concurrían allí. Siempre que hace uno algo al aire libre, pues se acercan otras personas y más en un lugar céntrico como Atenas. La pregunta aquí es, ¿por qué Pablo estaba enardecido? Dice ahí de ver la ciudad entregada a la idolatría. Pero a ver, ¿sería que Pablo no sabía que Atenas era así? ¿Por qué se enoja? ¿Por qué se irrita? Si los griegos son politeístas y son creyentes en todas esas cosas, no estaba viendo nada nuevo o nada que no conociera. ¿Qué le causaba a Pablo esa incomodidad? Y si tenemos en cuenta que él llegó fue a la sinagoga a discutir, ¿no sería que estos judíos de Atenas estaban siendo impregnados por todo lo que estaban viviendo allí en Atenas? Hay un término que se conoce como helenizar. Helenizar es como, helenikos es griego en griego, helenikos. Entonces helenizar era agriegar, volver griego a alguien, ¿no? Yo me imagino que estos judíos, por más creyentes en las escrituras del Antiguo Testamento y en la revelación de Yahvé de los judíos, algo se les estaba filtrando en la sinagoga para asumir o para dejarse permear de esa idolatría. El judaísmo es una religión absolutamente exclusiva y ellos confiesan abiertamente que Dios es uno solo. Oye, oh Israel, Jehová vuestro Dios, uno es y no hay otro Dios, y adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y se prohíbe absolutamente cualquier otra adoración. Dios se presenta como un Dios celoso que no acepta otro igual. Así que los judíos eran monoteístas por naturaleza, pero algo estaba pasando para que Pablo se incomodara. Y seguramente eran judíos que se estaban dejando permear de la idolatría de esa ciudad, porque él llegó fue a la sinagoga y fue en la sinagoga donde estaba enardecido. Este es el contexto. Así comienza la historia y esto es lo que nos presenta. Pero luego, a raíz de esto, y seguramente a raíz de que estaba en la plaza también, nos encontramos con un segundo episodio que lo vamos a llamar Los apasionados por saber. Los apasionados por saber. Hechos 17, versículos 18 al 21. Vale, Esteban, por favor. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este parabolero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección.
y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Gracias. Bueno, ya pudieron escucharlo a 100 kilómetros por hora, ¿cierto? Usted lo puede leer un poquito más lento, a 50 nomás, aquí, a 50 kilómetros por hora. Pero también vamos a destacar aquí a esto, por eso lo hemos llamado los apasionados por saber, porque nos describe que habían allí, es decir, llegaron, Pablo no llegó a ellos. ¿Sí? En medio de esos discursos de Pablo llegaron unos filósofos. Estamos hablando de estos, recuerden ustedes que la filosofía clásica es esa filosofía que es siglos 5, 6, 3, 4 antes de Cristo, ¿no? Es decir, cuando Cristo vino y cuando la iglesia empezó a desarrollarse, el énfasis cultural y prácticamente religioso que se revuelve con el Imperio Romano, que también era politeísta, tenía que ver todo con esto, con esta filosofía griega. Y entonces habían allí algunos filósofos de dos grupos en particular. En primer lugar, los epicúreos. Los epicúreos eran una escuela. Ustedes saben que los filósofos estaban divididos en varias escuelas de pensamiento porque la filosofía está basada en especulaciones, ¿sí? En imaginaciones. No es nada que tenga que ver con la ciencia, sino con a sabios que se sentaban a pensar y que amaban el pensar y el imaginarse cosas. Y una de esas escuelas eran los epicúreos. ¿Qué caracterizaba a los epicúreos? Epicúreos viene del nombre de su fundador, que es Epicuro, y que enfatizaba la centralidad del placer, que es lo que se conoce como hedonismo. El placer era como la máxima de la vida humana, es decir, vinimos a este mundo para disfrutar la vida, entre otras cosas porque no hay más vidas. La única vida es esta, los años que usted va a pasar aquí, así que hay que sacarles provecho. Ellos decían, la vida es un carnaval. Entonces tenían que disfrutar la vida. Por eso se llama hedonismo, viene de placer, centrados en el placer. El empirismo tiene mucha relación con el hedonismo y es que la verdad, en el empirismo, la verdad tiene que ver o se identifica o se reconoce por las emociones, las sensaciones, lo que se experimenta. La experiencia es lo que es la verdad, no las teorías ni la razón, sino la experiencia. Por eso está relacionado con el placer, la experiencia placentera, el rechazo absoluto a todo sufrimiento. Hay que evitar el sufrimiento a toda costa y disfrutar la vida. Y el fatalismo, que tiene que ver con la creencia que todo lo que sucede es el resultado de algo que ya está determinado que suceda. El ser humano prácticamente, no en sus palabras, pero prácticamente es como un títere que va a pasar con el ser humano lo que ya está determinado que va a pasar. Es decir, que no podemos cambiar nada, la voluntad no importa porque todo ya está determinado. Y por eso se conoce como fatalismo y más adelante como determinismo. Estas son las características de los más sobresalientes, digamos, de los epicúreos, que obviamente no está al margen de ese politeísmo que estamos hablando de los griegos en general. Por lo tanto, los dioses, para los epicúreos, los dioses había que echárselos al bolsillo para que trajeran bien para esta vida, porque no había más, ¿no? Había que disfrutarlo era acá y a los dioses había que disfrutarlos era acá, y había que buscarlos para el placer, porque cuando uno se muere, según los epicúreos, todo se acaba. O sea, la vida es lo que vivas acá, te mueres y se acaba todo. De hecho, ellos, como evitaban el sufrimiento, ellos enseñaban que la muerte, o sea, que uno no le debería tener miedo a la muerte, porque la muerte ni siquiera se sentía. La muerte era dejar de sentir. Por lo tanto, cuando usted se muere, pues no va a sentir dolor ni nada porque está muerto, entonces deja de sentir. ¿Sí? Así que la vida y las sensaciones es lo que hay que aprovechar. Eso era toda la filosofía, digamos, de los epicúreos. El otro grupo que había aquí en este episodio de Pablo en Atenas eran los estoicos. Los estoicos eran otra escuela diferente. La palabra estoico no viene ya del nombre de una persona, en cuyo caso sería Zenón,
porque es el fundador, digamos, sino más bien del lugar donde se reunían. Esto era un lugar donde se reunían a pensar, a filosofar, y entonces por eso se conocen como los estoicos. Las características de los estoicos, aunque tenían muchos elementos en común entre todos estos griegos, estos filósofos, pero tenían también contrastes entre sí. Por ejemplo, ellos hablaban de, digamos, su creencia en el panteísmo, que consiste en que Dios está en todas partes, no en el sentido de la omnipresencia que nosotros hablamos, sino en el sentido de que todo es una chispa de Dios. Los árboles son parte de Dios, cada ser humano es un pedacito de Dios, es decir, somos dioses, semidioses o una chispa de Dios, y Dios está en todas las cosas está Dios, por eso se llama panteísmo, en todas cosas está Dios. Por lo tanto, cuando una persona muere, ellos consideraban que esa chispa de Dios volvía a Dios, es decir, volvía como a su esencia original. Así que la muerte, a diferencia de los epicúreos que acababa con todo, la muerte no acababa, sino simplemente era volver a la condición original divina. Ellos enfatizaban, en cambio, la razón en lugar del empirismo o de las sensaciones. La razón era lo que es el conocimiento, ¿no? La gnosis, el conocimiento, esa es la verdad. No importa lo que sientas. Entonces ahí es donde hay la diferencia, porque el ser humano no se deja llevar por lo que siente. Por eso también tienen el autocontrol como algo muy importante, porque las sensaciones no lo deben controlar a uno, sino uno con la razón debe controlarlo todo. Sus emociones, el sufrimiento inclusive también, y la alegría debe controlarlo. Y por eso hacen énfasis también en la ética, a diferencia de los epicúreos. Los epicúreos, como la vida es para disfrutarla, entonces hay libertinaje. Pero para los estoicos no hay tanto libertinaje, sino que el comportamiento ético es muy importante porque está basado en la razón, en el autocontrol. Así que estos son los dos grupos que se mencionan aquí en este capítulo, que aparecen escuchando a Pablo hablar del Evangelio de Jesucristo. Ahora, parece que entonces estos hombres empezaron a disputar con Pablo. Y noten bien, en la sinagoga Pablo llegó a discutir. Pero estos filósofos son los que buscan a Pablo para disputar. Y este verbo es importante para contrastarlo con el que utiliza con referencia a Pablo, porque dice, el verbo aquí no es dialégeto, que era el que teníamos en la primera porción, sino zumbalo. No tiene nada que ver, esa sí no la conocemos, ¿cierto? Nada que ver con diálogo, sino zumbalo está relacionado con el verbo balo, que es arrojar. Da la impresión o implica que era un tirarse piedras, digamos, arrojarse argumentos, obviamente con la palabra, es decir, que llegaron a disputar, a contradecir, a polemizar, a llevarle la contraria a Pablo. Y por eso lo describimos aquí como atacar con ideas. Entonces deciden, vamos a llevarlo al Areópago. He querido colocar todas estas imágenes de Grecia, de las ruinas, digamos, que hay de esa ciudad antigua, que está llena de historia y como pueden ver en una imagen como esta, hay mucha gente haciendo turismo en estos lugares, visitando, ya sea porque crean o porque tengan religión o simplemente por turismo, pero el Areópago es uno de esos lugares históricos. Era un monte, uno de los montes más bajitos, digamos, porque esta ciudad tenía varios. Se conoce como la Acrópolis, una ciudad llena de lugares altos, y era en un lugar alto. Pero el Areópago, no el Aerópago, no era un aeropuerto, ellos no tenían aeropuerto, ¿no? Sino Areópago, que significa Ares. Colina de Ares. Ares era un dios de ellos, el dios de la guerra. Entonces por eso llaman el Areópago. Pero en ese lugar se reunían como una especie de corte, una especie de digamos, organismo para dictaminar creencias o definiciones. Era un lugar de cultura, especialmente de carácter religioso, lo que para nosotros hoy en día mitológico. Llevaron a Pablo porque allí era donde se sentaban a discutir
y querían saber qué era lo que estaba diciendo este charlatán, este palabrero. Este palabrero es como decir este charlatán, era porque precisamente había tanto conocimiento que también había arrogancia. Los griegos, los filósofos, ellos eran los que tenían el monopolio del saber. Así que viene un extranjero, un judío, a hablar aquí de una divinidad. Entonces lo veían así de chiquitico, ¿no? Entonces, pero llevémoslo al Areópago a ver si de pronto lo asustamos allá. Y lo llevan al Areópago. Y en quinto lugar, con respecto a los apasionados del saber, es la frase que aparece allí. Queremos saber qué quiere decir esto que está enseñando Pablo. Queremos saber. O sea, no era que estuvieran confundidos o que quisieran conocer el camino o algo para alguna cosa importante. No, ¿qué querían hacer? Añadir algo más a todo lo que ya sabían, porque ya conocían todo, pero un detallito más que les podía servir para algo. Así que querían saber qué era lo que quería decir esto. Aquí nos encontramos entonces con este elemento de apasionamiento por el saber, como lo dice allí, toda la gente que iba a Atenas, los que vivían y los que iban de visita, ¿qué era lo que les gustaba? Escuchar algo nuevo. Sí, era lo que decía, escuchar algo nuevo o decir algo nuevo. Eso era es como cuando hoy en día hablamos cuando uno dice, voy para Las Vegas, ¿qué se imaginan que va a hacer? Se viene a la mente los casinos, ¿no? Bueno, decir Atenas era conocimiento puro, conocimiento académico, conocimiento religioso. En tercer lugar, nos encontramos con lo que vamos a llamar la oportunidad precisa. La oportunidad precisa, versículos 22 y 23. Sarita nos va a ayudar con esos dos versículos. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: Al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Muchas gracias. La oportunidad precisa. Aquí se encuentra Pablo en el Areópago ya. Los llevan al Areópago y miren cómo comienza, digamos, esa exposición. Pablo en el versículo 22, ¿no? Esa forma que se presentan. Dice, varones atenienses, llamando la atención. Él ya sabe que se encuentra en un contexto distinto al que se encuentra en la sinagoga. Y entonces él aprovecha algo muy interesante. Primero que todo, hace una gran afirmación. Vamos a empezar aquí por la afirmación que él hace. Ustedes son muy religiosos. Para nosotros la palabra religioso tiene varias connotaciones. A veces uno la usa en un sentido positivo para referirse a que alguien es como piadoso, como creyente. Entonces se usa la palabra religiosidad en un sentido, digámoslo así, positivo. Pero a veces también lo usamos en un sentido peyorativo, diciendo que alguien es muy religioso, como separando de lo que es la espiritualidad o la fe, y es como más bien ritos y costumbres. Entonces la podemos utilizar en diferentes sentidos. En la Biblia nos encontramos con la palabra religión en algún contexto donde se habla de la religión pura y sin mancha y se refiere a actos de caridad. Entonces también se utiliza en buen sentido. Aquí nos encontramos con esta expresión que Pablo les dice a ellos, que es una palabra, es la palabra más larga que yo he visto en el Nuevo Testamento en el idioma griego. En el idioma griego, una palabra que tiene 18 letras. Es la palabra deisidaimonésteros. Deisidaimonésteros, ¿no? Una palabra rarísima. Es la única vez que aparece en todo el Nuevo Testamento, es aquí. Fue traducida como religioso, pero es la única vez que aparece. Me llamó mucho la atención porque a pesar de lo extraña y de la traducción a religiosidad, en el centro de esa palabra tan larga, como les digo, daimon. En la mitad está daimon, que es la misma palabra que se utiliza para demonio, daimon.
Y la terminación ya tiene que ver con que son muy, muy religiosos, entonces por eso la terminación nésteros. Entonces, esa palabra, que repito, no aparece sino esta vez, se traduce como religiosidad, pero se refiere a la creencia en diferentes demonios. Ahora quiero aclarar, para nosotros demonio ya lo asociamos con algo satánico, algo negativo. Pero la palabra demonio no solamente, especialmente para los griegos, tenía esa connotación. Demonio eran espíritus, dioses. Entonces, para ellos escuchar que eran deisidaimonésteros no era ninguna ofensa ni ninguna crítica. Ellos realmente lo eran y se veían así, porque creían en muchas espiritualidades, en muchos espíritus, en muchos poderes, en muchos dioses. Así que cuando Pablo comienza diciéndole, ustedes son muy religiosos, no los está insultando, aun cuando para su interior supiera que era algo negativo, porque estaba enardecido precisamente de ver eso. Pero para ellos sonó bonito la palabra. Es decir, que Pablo los está prácticamente exaltando, les está afirmando, y por eso lo coloco aquí como una afirmación, porque ellos seguramente se sintieron fue afirmados y dirían, sí, eso somos, ¿cierto? Y luego Pablo, con esa palabra digámoslo así, se los gana y les dice lo que mencionamos aquí como el altar clave. Resulta que ellos tenían altares por montones, dioses por montones, y a cada uno le tenían su nombre. Precisamente en el Areópago está dedicado es en homenaje a Ares, uno de esos dioses. Pero tenían un altar que tenía esa inscripción, al Dios no conocido. ¿Qué significa ese término? Al Dios no conocido. Bueno, ellos eran tan temerosos de los daimonos, de los dioses, de los espíritus, que por si acaso había alguno por ahí que ellos no conocían, era mejor tenerle también su altar para que no se fuera a poner bravo, ¿cierto? Para que no los fuera a castigar, entonces le tenían un altar por si acaso había otro Dios que no habían conocido. Y Pablo vio ese altar y dijo, bueno, por aquí me voy a meter. Así que Pablo aprovecha eso. No es como de pronto algunos pueden llegar a pensar que Pablo está comparando a Dios con los dioses griegos o con estos pensamientos, o que está equiparando, digamos, la fe cristiana con la mitología griega. Simplemente estos son ignorantes de las escrituras. A ellos no les podía llegar como les llegó a la sinagoga con las escrituras y citar a los profetas porque creían en eso, porque estos no creían, estos no conocían las escrituras, así que él utiliza algo que ellos mismos tienen y les dice al Dios no conocido. Entonces viene el ofrecimiento. ¿Cuál es el ofrecimiento? Al que ustedes adoran sin conocerle es a quien yo les voy a anunciar. Eso que pudo haber hecho en efecto en estos filósofos, abrieron los ojos, abrieron sus oídos y abrieron sus mentes para escuchar esta nueva enseñanza, este nuevo misterio al Dios no conocido. Pablo está aprovechando de una condición que tienen estos filósofos. Primero, creen que saben todo. Y entonces él les dice, ustedes son muy religiosos, los está adulando. Segundo, les demuestra que hay algo que les falta por conocer. Y entonces les dice, yo les voy a anunciar. Y eso también lo satisface porque ese era el hobby de Atenas, escuchar algo nuevo. Así que aquí vemos lo que podemos llamar la oportunidad precisa. Pero luego de esta oportunidad precisa vamos a hablar de los versículos 24 al 27, lo vamos a llamar como un argumento lógico. Aquí entra Pablo a argumentar lógicamente. Dayana, ¿nos ayudas con esta porción 24 al 27? El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, es Él quien a todos da la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre se hizo las naciones para que habitaran toda la tierra, y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Hizo Dios para que a tientas lo encuentren. En verdad,
En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Gracias, Dayana. Muchas gracias. Me hace acordar, Dayana, de mi juventud. ¿Saben? Una de las razones por las cuales a veces a algunas personas les aburre leer la Biblia es porque la leen a 100 kilómetros por hora. ¿Sí? Cuando ustedes lean la Biblia, hagan de cuenta que están leyendo una carta de su amor. Y yo no creo que lean a 100 kilómetros por hora, ¿cierto? Entonces, así uno se entretiene más leyendo la palabra de Dios cuando lee despacio, con énfasis. Si hay que gritar, se grita. Si hay que llorar, se llora. Pero poder captar el sabor. Miren aquí esta intencionalidad racional de Pablo, teniendo en cuenta el contexto. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo en su argumento? Vamos a decir varias cosas. En resumidas cuentas, dos cosas. Pablo está diciendo: el creador no necesita de las criaturas, ¿cierto? El creador no necesita de las criaturas. Versículo 24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Acuérdense que le está hablando del Dios no conocido. ¿Qué es lo primero que les dice? Les voy a hablar del creador de todo. El creador de todo. Ese es el Dios del que les voy a hablar. Lo presenta como el creador, pero luego dice: siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Él mirando todas esas imágenes y todos esos dioses que habían construido ellos con sus propias manos, que le hacían casas como las que podemos ver en estas imágenes, templos donde habitaban, ¿no? Y él dice: eso es absurdo. No, el creador no necesita de las criaturas. Ellos cuidaban todos esos altares con su celo, con su protección. Es decir, ellos cuidaban a sus dioses. Y Pablo está diciendo: el Dios verdadero no necesita que lo cuiden. No necesita nada de los seres humanos. En segundo lugar, todos los seres humanos necesitan y dependen de Dios. Eso parece desprenderse del versículo 26, que dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea, dependen los seres humanos de Dios. Y el 27, para que le busquen, si es que de alguna manera, palpando, puedan hallarle, para que le busquen, si es que pueden. Me gusta mucho esa expresión, porque eso parece desprenderse de la religiosidad de los griegos. Ellos estaban buscando a Dios. ¿Y cómo lo buscaban? Construyéndolos. Pero aquí Pablo les dice: no, es que Dios es el que nos construye a nosotros. Dios fue el que hizo al ser humano y determina los límites del ser humano. Por lo tanto, el creador no necesita de las criaturas. Y en segundo lugar, todos los seres humanos necesitan y dependen de Dios. No los judíos, no los cristianos, no los griegos, no los evangélicos o católicos, no. Todos los seres humanos necesitan y dependen de Dios. Eso es un argumento lógico. Pablo está utilizando simple lógica. No abrió las escrituras. ¿Para qué les abría las escrituras a alguien que no las tiene ni cree en ellas? Por el contrario, y quisiera devolverme un poquito aquí para que vean algunas de estas imágenes. Miren esta imagen. Esa imagen que tenemos al lado izquierdo es un templo precisamente en el Areópago, ¿cierto? Era común todas estas imágenes, estatuas, adoración a diferentes dioses. Al lado derecho tenemos una imagen o una estatua del apóstol San Pablo. Porque resulta que como el cristianismo llegó a Atenas, pues, y todos saben por este texto que estamos leyendo, que el que llegó con el evangelio a Atenas fue Pablo. Pues cuando la iglesia cristiana se desarrolla, le rinde tributo al apóstol Pablo, y la iglesia cristiana romana terminó
levantando un monumento a San Pablo. Es muy irónico, ¿no? Que el Pablo que fue a criticar toda la idolatría que había en Atenas, le terminan construyendo una estatua a él también, ¿cierto? No sé qué pensará Pablo en su lugar, ¿cierto? Pero es muy curioso, terminó siendo una estatua más en esta Atenas, porque allá está, digamos, iglesias cristianas, católicas. El cristianismo se estableció, digamos, en Atenas y la historia lo registra. Vamos a ver más adelante incluso algo más de eso. En siguiente lugar, quinto lugar, vamos a ver la confrontación. La confrontación. Hechos 17, 28 al 31. Porque en él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos al haberlo levantado de los muertos. Gracias. Bueno, aquí Pablo, por eso lo llamamos la confrontación, porque llega directamente ya a exhortar, ¿sí? a confrontar. Cuando dice, en él, en ese Dios creador, vivimos, nos movemos, somos, dependemos de él. Pero miren lo que dice, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho. ¿Sí notan? No dice Moisés, no dice ninguno de los profetas, no menciona los salmos, menciona los poetas griegos, en lo que ellos creían. No es que Pablo esté colocando las escrituras al mismo nivel de la filosofía griega, pero lo que Pablo está haciendo es haciéndoles ver lo contradictorio de lo que ellos hacen con lo que ellos mismos confiesan. Según lo que cita aquí Pablo, que dicen sus poetas, es porque el linaje suyo somos. Es decir, si lo dice con tanta tranquilidad, es porque este público sabía de qué estaba hablando Pablo. Es decir, su propia filosofía hablaba de que los seres humanos eran descendientes de los dioses, ¿cierto? Y entonces él dice, pues si somos del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte o alguna imaginación humana. Es decir, les está haciendo ver lo absurdo de su religiosidad. Eso es de una forma lógica, pero ya los está confrontando directamente. Y la confrontación se fortalece en el versículo 30 cuando dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En estas palabras, Pablo está diciendo estas tres cosas. Primero, la idolatría es algo absurdo. Número 2, la idolatría es consecuencia de la ignorancia. Y esta parte es muy interesante porque acuérdense que cuando comenzó el diálogo, Pablo primero les dice, ustedes saben mucho. Luego les dice, ustedes pueden saber más. Y ahora les dice, ustedes son una partida de ignorantes. ¿Sí es como los va llevando con argumentos a decirles, Dios ha pasado por alto esta ignorancia, les está diciendo ignorantes. La idolatría es consecuencia de la ignorancia. Pero además añade, versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, refiriéndose a Jesús. Es decir, que la idolatría será juzgada, traerá juicio. El pecado en general, pero aquí está enfocándose en el tema de la idolatría. La idolatría será juzgada. Aquí Pablo ya confronta directamente y les hace ver la situación en la que se encuentran.
Ellos tenían tantos dioses, tantas creencias y tantas expectativas. Ese altar que decía al Dios no conocido, ¿saben a qué se parece ese altar? A esa más de la sigla LGBTQ y más, por si acaso hay más, ¿cierto? Entonces ellos también tenían una cantidad de dioses y uno más, por si acaso hay más. Entonces, cuando hay una expectativa de añadir más pecado, siempre hay un altar más. Entonces, en medio de todo eso, Él les dice, eso es absurdo, eso es ignorancia, eso será juzgado. Y entonces nos encontramos con el resultado. El resultado. Versículos 32 al 34. ¿Qué pasó después de esta confrontación? Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Gracias, hermano. ¿Qué pasó entonces? Resulta que Pablo en la confrontación terminó diciendo que el juicio vendrá por aquel varón a quien Dios designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, es decir, resucitado. Esa expresión, resucitado, encendió la mecha. Porque los epicúreos, ¿qué pensaban? Que cuando uno se moría se acababa todo. Los estoicos, ¿qué pensaban? Que cuando uno se moría la chispa volvía a lo divino. Así que resurrección no la tenían ni por las curvas, ninguno de los dos. Por eso cuando él menciona la resurrección de Jesús, ahí se acabó el discurso. Y no sé si Pablo lo hizo a propósito de último, para que alcanzaran a escuchar lo otro primero, ¿cierto? No empezó por la resurrección. Y ahí ya perdieron la atención al punto que dice que Pablo salió. Aquí se armó el despelote, yo me voy. Y entonces, en cuanto al resultado, nos dice tres cosas. La primera, unos se burlaban cuando habló de la resurrección. Se burlaban. Otros aplazaron. Es decir, ya te oiremos después. Después seguimos hablando del tema. ¿Sí? Una forma de sacar a alguien, ¿no? No me llames, yo te llamo. ¿Cierto? Después seguimos hablando. Pero también menciona que algunos creyeron. Y esos algunos incluso, es interesante que los creyentes tienen nombre propio, ¿sí? No los que se burlaban, no importa quiénes eran, los que aplazaron tampoco, pero sí se destacan dos creyentes. El encargado del Areópago, el Areopagita, por eso se llama así, Dionisio el Areopagita. Él fue uno de los que creyó. Y una mujer llamada Damaris. Es interesante, en la historia precisamente, la foto que tenemos aquí, la imagen, es una iglesia, noten que no es tan antigua, esa sí es moderna, es una iglesia católica que lleva el nombre de San Dionisio el Areopagita. ¿Sí? Ese es el nombre de esta iglesia, en honor a que fue uno de los convertidos a la fe cristiana en esta visita de Pablo al Areópago. Así que tenemos este resultado, que algunos podrían ver como un balance negativo. Fueron muy poquitos los que creyeron. Hay muchas especulaciones con respecto a lo que resultó esta experiencia para Pablo, sobre todo después por sus escritos y por sus cartas. Pero es interesante ver que siempre hay al menos uno que cree. Siempre hay, a pesar de los resultados negativos, hay alguien que cree. Permítanme decir tres conclusiones de esta historia. En primer lugar, mis hermanos, el Evangelio de Jesucristo no es una religión más. No es una religión más. La experiencia en Atenas y lo que estos atenienses solían hacer con sus dioses evidencia que religión es hacer cosas para llegar a Dios, levantar altares, construir imágenes, rituales, con tal de buscar a Dios. Por eso tienen hasta el altar al Dios
no conocido, están buscando deidades. Eso es religión. Pero el evangelio de Jesucristo no es el hombre buscando a Dios, sino Dios buscando al ser humano. Dios vino en la persona de Jesucristo para darse a conocer. Y por eso Pablo diría, si es que pudiéramos buscarle, porque es que no son nuestros esfuerzos los que nos permiten encontrar a Jesús. Es el esfuerzo que Jesús hizo por nosotros de venir y ser tratado como un criminal en la cruz. El evangelio de Jesucristo no es otra religión, no es una religión más. En segundo lugar, el evangelio de Jesucristo es una fe exclusiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es una creencia que se suma a otras creencias. Es decir, si tú crees en Jesucristo de verdad, quiere decir que erradicas de tu corazón cualquier otra fe puesta en cualquier otra cosa. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dice yo soy un camino o una verdad, sino el único camino, verdad y vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. La fe cristiana es una fe exclusiva. Y esto es importante mencionarlo, porque cuando nos comparamos con Atenas, a propósito, Bogotá es conocida como la Atenas suramericana, ¿no? Es el título que le dieron pensando en el tema cultural y en las letras. Se llegó a adquirir ese nombre, la Atenas suramericana. Pero me pregunto si la idolatría no será también parte de esa comparación. Sobre todo cuando tenemos en cuenta que, como le pasó a Pablo en la sinagoga, ¿cuántas personas están en las iglesias cristianas y confiesan su fe en Jesucristo, pero le añaden un apoyo más por si acaso? Tienen otras fes, otros agüeros, otras encomiendan su vida en otras manos también, que pueda ayudarles de a poquito. La fe cristiana, inclusive históricamente, llegó en un momento después de Constantino a buscar apoyo en los santos, en diferentes instrumentos de Dios que sirvan como intermediarios entre Dios y los hombres, inclusive su propia mamá como intermediaria entre Dios y los hombres. Se buscan otras ayuditas porque Jesucristo no es suficiente. La fe cristiana, el evangelio de Jesucristo es autosuficiente. No se necesita nada más. Pablo lo dice en su carta a los Colosenses. En él habita totalmente la divinidad. No se necesita ninguna ayuda. Por eso la fe cristiana es una piedra en el zapato de la cultura de hoy, en este mundo que está tan influenciado por la cultura griega. Porque estamos hablando de una especie de panteísmo, de ecumenismo, de sincretismo. Cuando se habla de que todas las religiones son iguales, crea en lo que crea, usted simplemente siga ese camino y cualquier camino te va a llevar al mismo lugar. El cristianismo dice no, solamente Jesucristo. Jesucristo no comparte su gloria con nadie, porque es el Dios único y verdadero. Y en tercer lugar, la palabra de Dios y la razón van de la mano, no se contradicen. Lamentablemente la iglesia, en algunos sectores la iglesia cristiana ha dado la impresión de que usted no debe entender. Lo importante es que crea aunque no entienda. La fe es ciega. Y a veces he escuchado la expresión, es que la palabra de Dios o el evangelio o la verdad no es lógica, es fe. Como si fe y lógica se contradijeran. Pero yo veo aquí a Pablo argumentando lógicamente, incluso sin utilizar las escrituras en este contexto. La fe cristiana, la palabra de Dios tiene lógica. Miren, las creencias griegas, toda esta mitología, todos estos dioses se convirtieron en elementos para hacer películas hoy en día porque llegó el momento en el que se cayó por su peso la verdad. Era imposible seguir sosteniendo esas verdades porque eran tan absurdas y tan sin ubicación ni geográfica ni temporal en la historia de la humanidad, que llegó el momento en que quedó ahí como mitología para ilustrarse. La palabra de Dios es más antigua que la filosofía griega y sigue intacta.
sigue siendo la verdad. No ha habido nada ni científico, ni tecnológico, ni experiencia humana, ni etapa de la historia que le lleve al hombre a decir, ay, entonces todo lo que decía la Biblia no era cierto. ¿Sí? Y pueden suceder cosas. ¿Sí? El día que el ser humano sea capaz de producir vida humana sin la participación de las semillas humanas, uno va a decir, entonces el hombre también es creador, y empieza uno a dudar. El día que se inventen algo para que la gente no muera, que pueda vivir sin morirse físicamente, ese día yo también voy a decir, entonces lo que la Biblia decía como que no pasa, crece la tecnología, crecen los inventos, hoy estamos con la inteligencia artificial a su nivel máximo, pero la palabra de Dios sigue incólume. Ni una jota, ni una tilde pasará hasta que todo se haya cumplido. La mitología griega se convirtió en cuenticos y leyendas. Termino diciendo entonces, hermanos, hablando de nuestra identidad, anunciamos la verdad aunque abunde el engaño. Que nunca, mis hermanos, nos dé pena ni miedo decir la verdad en medio de cualquier filosofía. Jóvenes que están en la universidad hoy, o en empresas, o en medios culturales donde les enseñan engaños, no les dé miedo decir la verdad, aunque se burlen de ustedes. Pablo es un ejemplo de decir la verdad, aunque se burlen, aunque lo vean así de pequeñito, aunque lo rechacen o aunque nadie crea. Pero uno de los peligros más grandes del joven creyente es entrar a una universidad o a un contexto de trabajo y verse tan bombardeado con la cultura que los rodea que empiecen a, ¿será que sí? ¿Será que no? Y guardar a Jesús por allá en un rincón para el cuarto, a escondidas, donde nadie se dé cuenta que yo soy cristiano. Qué vergüenza que se den cuenta, o que yo defienda los principios de la verdad y de la fe cristiana. Que Pablo se convierta en un ejemplo de coraje y de decir la verdad, aunque abunde el engaño alrededor. Señor, una vez más te damos gracias por tu palabra, por tu verdad. Y ponemos en tus manos nuestras vidas, especialmente, Señor, a cada persona que tiene que diariamente desempeñarse en un mundo ateo, en un mundo politeísta, en una globalización religiosa engañosa, en una cultura atea, humanista, engañosa. Te ruego en el nombre de Jesucristo que nos des el coraje que tuvo el apóstol Pablo por la obra del Espíritu Santo en su vida, en la familia, en la calle, en cualquier lugar, Señor. Que no haya temor de decir la verdad, aunque abunde el engaño. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.